Bueno, hoy me complace presentar a un buen amigo. Él llega desde España. Él es teólogo, educador, escritor, misionero, pero sobre todo humanista, y se ha dedicado pues al intelecto, a la energía, pero con mucha energía más bien al tema de la familia, que creo que es el núcleo que mueve toda la sociedad. El doctor Juan Varela. Don Juan, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Patricia. El placer es mío. Qué bueno estar aquí, sí. Don Juan, es evidente para todos que corren tiempos de cambio, donde nosotras las mujeres tenemos que salir de casa a trabajar porque los ingresos no dan para que, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría, para contribuir con los gastos de la casa. Esto ha traído cambios y ha repercutido también en el hombre de la casa. ¿De qué manera lo ha hecho, don Juan? Bueno, lo he hecho en aspectos positivos y en aspectos que no lo son tanto, ¿no? Si habláramos de los roles tradicionales, donde el hombre se dedicaba a ser el productor y la mujer se dedicaba a ser la reproductora, eso está obsoleto. Evidentemente eso ya ha dado paso a otros nuevos modelos, ¿no? Entonces, el hecho de que la mujer se incorpore al mundo laboral no es malo, es bueno, es más que positivo que la mujer se profesionalice, siempre y cuando esto no entre en competencia con el asunto de la maternidad y con el asunto de llevar bien los roles dentro del hogar, ¿no? Cuando una mujer trabaja fuera de casa, normalmente tiene una tarea añadida que a veces el hombre no tiene tanto, ¿no? Me explico, si yo llego a casa y están los platos sin fregar, yo puedo acostarme y dormir a pierna suelta, no pasa nada. Pero si mi esposa llega y ve los platos sin fregar, ella va a fregarlos. Con lo cual a veces la mujer tiene un elemento adicional de control del hogar que el hombre no tiene, pero el hombre tiene que ponerse las pilas, como decíamos en España, y aprender también que las tareas del hogar, no es que yo ayude a mi esposa a hacer las tareas del hogar, yo no la ayudo, son parte también de mi responsabilidad, ¿no? Entonces hay que combinar. ¿Cómo manejar esta situación? Porque lo que usted decía es una realidad, ¿verdad? ¿Cómo debería ser el papel del esposo cuando nosotras las mujeres salimos a trabajar con respecto a todas las obligaciones de la casa? Correcto. Sí, no, los hombres, mira, los hombres tenemos que darnos cuenta de que no vivimos en una cueva, vivimos en un hogar y la estabilidad, la limpieza y el orden tenemos que asumir que forma parte de la estabilidad también del proceso matrimonial. Entonces los hombres creo que muchos tenemos que autoimponernos que después de nuestras obligaciones laborales hay unas obligaciones domésticas que no son privativas de la mujer y de pronto nosotros la ayudamos a ella, sino que realmente son cuestiones que tiene que el hombre también tomar partido y aprender a vivirlas en equidad, lo que se llama el concepto de equidad en la pareja, ¿verdad? Ahora, uno de sus libros en este momento es Tu matrimonio sí importa. ¿Por qué verdaderamente el matrimonio sí importa? Porque de alguna manera podemos decir que se ha devaluado el matrimonio en esta época. Totalmente, Patricia. No hay otra institución que esté siendo tan atacada, tan falsamente ampliada, tan machacada como lo es la institución de la familia y del matrimonio. La familia es la base de la sociedad, lo ha sido siempre. Si habláramos de antropología y de culturas de los pueblos, el modelo natural, el modelo heterosexual, el modelo de padre, madre, hijos y familia extendida es el comúnmente aceptado en toda cultura y en toda sociedad. Entonces, si la familia desaparece, desaparecen los cimientos de la sociedad. La familia sí importa, y mucho, porque ella es la garante de la educación de nuestros hijos. Nuestros niños las primeras claves educativas las aprenden en el contexto del hogar. Entonces es importantísimo. En esta lectura, ¿cuáles podrían ser las herramientas que nos da para la vida? Bueno, herramientas hay muchísimas, podríamos trabajar, porque en el libro, fíjate que trabajamos claves y clavos en la relación de pareja, ¿no? Claves y clavos. Claro, hay que manejarse con ambos aspectos, ¿no? La pareja tiene que tener sus ajustes, que son los clavos, y tiene que tener también sus valores, sus normas. Toda pareja tiene que tener una ética de vida, unos valores con los que estén de acuerdo, un respeto considerado en la propia relación, una comunicación fluida. Sin estos valores es difícil construir nada, ¿no? Y recordamos que el matrimonio es un asunto que hay que construir día a día, ¿no? Y eso me gusta, porque usted en el libro plantea el hecho de que la relación de pareja es como un edificio, ¿verdad? Y que debe contribuir a la construcción de ambos en la relación y ambos independientemente. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Sí, la analogía del edificio es interesante porque todo edificio, para estar bien construido, tiene que estar fundamentado en unos sólidos cimientos, ¿no? Y los sólidos cimientos en la pareja son el concepto del compromiso, el concepto de la entrega, el concepto de la fidelidad, el concepto de la comunicación. Con esas raíces, cualquier edificio
por muy alto que esté, se va a mantener firme, ¿no? Porque las bases son el fundamento del edificio. Y luego, como todo edificio, hay que ir construyéndolo ladrillo a ladrillo. Así se construye la relación de pareja. Ahora, digamos que trabajamos en esa solidez del edificio y en esas bases, ¿verdad? Pero ¿cómo deberíamos de actuar para que verdaderamente este edificio que está cementado, bueno, porque hay vientos y hay un montón de cosas externas que también atacan esa solidez? Correcto. ¿Cómo defendernos, don Juan? Sí, hay un concepto, yo creo que clarísimamente importante en toda relación matrimonial, y es el concepto del compromiso. Hoy en día el compromiso está muy abaratado, muy diluido. Las parejas no hacen compromisos estables, sino hacen casi contratos donde se estipulan lo que cada uno quiere y todo el asunto. Entonces, el concepto del compromiso se ilustra muy bien con la idea de quemar las naves, ¿no? Cuando Hernán Cortés se supone que conquistó México, llegó allí a las costas de México, tenía una cosa muy clara: tenía que conquistar aquel territorio, ¿no? Y entonces desembarcó a sus hombres y las 6 naves con las que venía de España las quemó. En España tenemos el dicho de quemar las naves. ¿Qué ocurrió cuando Hernán Cortés quemó las naves? Cortó toda posibilidad de que ante la más mínima dificultad en el proceso de conquista sus hombres cayeran en la tentación de regresar a España. Al quemar las naves solo quedaba una opción: ir adelante y conquistar, ¿no? Entonces en la pareja es el mismo sentido, sí, ¿no? Quemar claro. Las naves, ¿no? Ahora, si usted tuviera que enumerar enemigos del matrimonio, si yo le pidiera 3, 4, ¿cuáles serían? Por este orden: falta de comunicación, rutina y estancamiento que poco a poco se va instalando en la pareja, y finanzas. Son 3 grandes enemigos de toda relación matrimonial que, si no lo sabemos abordar y trabajar de forma adecuada, van a minar y a socavar la relación y el edificio, seguro. Ahora, don Juan, otra realidad también en el mundo, y lo vemos a diario y en las estadísticas, es que las parejas se rompen. Correcto. ¿Cómo podríamos sobrellevar, o cómo le diríamos a una mujer que digamos su matrimonio se acabó, puede sobrellevar su situación con su familia y sin esposo? Sí, lo puede hacer. Evidentemente, toda mujer que lamentablemente sufre un proceso de divorcio, y recordamos que todo divorcio es traumático, no podemos asumir la idea que nos quieren vender de que el divorcio es algo liberador para la mujer. No es liberador, es traumático en toda circunstancia. Toda mujer que sufre un proceso de divorcio y tiene que sacar sola a sus hijos adelante, tiene una tarea adicional. La mujer no puede hacer de padre, por mucho que lo intente, no puede hacer de padre. Por tanto, es importante que esa mujer, y haya auténticas heroínas de lo cotidiano, que sacan adelante a sus hijos en la presencia de sus maridos. Nos quitamos el sombrero frente a ellas, pero hay que procurar que esos niños reciban también un aporte masculino, un aporte que modele cierta masculinidad en la vida de sus hijos, ¿no? Porque recordemos que un balance adecuado en la educación de nuestros hijos se compone tanto del papel materno como del papel paterno, ¿no? Entonces, la mujer es bueno que sea un hermano, sea algún familiar, sea alguien varón que modele cierto sano sentido de masculinidad en la vida del niño. Que sustituya con alguna de estas figuras ese Tiene valor que haber masculino. Un padre sustituto, en el buen sentido del término, para que ese niño reciba el aporte femenino dentro del proceso equilibrado de educación, ¿verdad? Ahora, uno de los enemigos que usted mencionó fue el tercero, el de las finanzas. Sí, y aquí lo hemos abordado y hemos hablado de esta situación. ¿Cuáles podrían ser las herramientas? Porque verdaderamente a veces las finanzas destruyen a las parejas, destruyen los matrimonios. Sí, lamentablemente. Sí, y esto ocurre porque nos hace falta sentido común, ¿no? Yo tenía un profesor que nos decía: el sentido común es el menos común de los sentidos, al final, ¿no? Si tuviéramos un poco de sentido común, muchas parejas no se dejarían cegar por la fascinación de todo lo que les quieren vender, por la fascinación de tener un carro mejor, una casa mejor. Muchas parejas, aparentemente, para dar una mejor calidad de vida a sus hijos, se empeñan, se endeudan, y al final lo que tienen son situaciones que les llevan a la ruina y a la ruptura de la relación, ¿no? Por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito. Supongo que esto se habrá hablado muchas veces, ¿no? Las tarjetas de crédito son una trampa poderosísima para acabar en situaciones muy comprometedoras a nivel económico, ¿no? Las finanzas, si no se saben balancear bien, producen gravísimas tensiones y hasta rupturas en muchísimas parejas, ¿no? No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, y para vivir bien no hace falta mucho dinero. Y el otro punto que usted mencionó fue la rutina, pero muchas veces decimos: ¿es posible verdaderamente romper esa rutina? ¿Es posible que esa no nos lleve al hoyo?
Claro, sí es posible. La rutina es un virus silencioso, ¿no? No presenta cara abiertamente y tiene que ver con poquito a poco y muy lentamente ir privando a la pareja de esos momentos, de esos espacios agradables, de esos pequeños detalles que constituyen la chispa de la relación. Cuando empieza a fallar todo eso, lentamente la rutina, como un virus muy silencioso, va minando la relación de pareja. Cuando las parejas ya no tienen nada que decirse, cuando parece que todo es predecible, cuando no hay sorpresas, sabemos que la pareja está entrando en un posible encefalograma plano. Esa es una buena forma de hacer un alto en el camino, plantearse nuevos retos, plantearse cambios y ver qué aspectos o con qué aspectos se puede revitalizar la relación, que desde luego sí se puede, claro que se puede. Ahora, todos tenemos percepciones diferentes y quizá expectativas diferentes frente a ciertos puntos. Cuando decimos, ¿qué es ser buen padre? ¿Qué sería verdaderamente ser buen padre, don Juan? Bien, para mí el padre marca el destino de la vida de sus hijos. El padre es el modelo de identidad masculina de su hijo y el modelo de identidad femenina de su hijo. Un buen padre, en primer lugar, debería de amar bien a su mujer. Porque cuando un padre ama bien a su esposa, está modelando lo que el hijo probablemente va a repetir cuando sea mayor con su propia mujer. Porque tal cual el niño o la niña ve cómo los padres se tratan, así ellos tendrán tendencia a tratar a sus respectivos maridos o esposas en el futuro. Por lo tanto, lo primero, amar a su mamá y que los niños vean demostraciones de afecto y de cariño entre sus propios papás. El padre debe de modelar sana masculinidad en sus hijos. El padre tiene que lavar el auto con sus hijos, tiene que sacarlos a pasear, tiene que llevarlos a contextos incluso de riesgo, donde si la mamá los viera, diría, pero ¿cómo se te ocurre llevarlo por ahí? Loco, ¿Cómo se te ocurre? Claro, porque recordemos que el papá es el puente que conecta o desconecta al niño de la seguridad de mamá y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior. Un papá con sus hijas tiene que ser cariñoso, afectivo, tierno, tiene que besar a sus hijas, tiene que acariciarlas, decirles que las quiere, porque si les falta a las niñas esa carencia afectiva, pudiera ocurrir que en la adolescencia esas niñas buscaran cualquier muchachito que esté dispuesto a darles lo que nunca les dio el primer hombre de su vida. Bueno, hoy veíamos precisamente casos en ese sentido. Claro. Pero ahora algo que también es una realidad y una excusa también para poder practicar o poner en práctica todo esto, es el factor tiempo. Muchos padres pasan abrumados, ¿verdad? Por la posibilidad de proveer a sus familias. Ese esposo que llega agotado y que no hay ningún gesto de cariño, ningún detalle, porque realmente está en ese día a día, en esa rutina, en esa carga. Sí, eso es complicadísimo. ¿Qué recomendarles? ¿Cómo darle un giro a esa situación a pesar de la situación? Sí, en primer lugar hay que priorizar, ¿no? Si por ganar un poquitito más dejamos de pasar tiempo con nuestros hijos, estamos adulterando con el trabajo, ¿no? Adulterio no es simplemente adulterar con la vecina del quinto, ¿no? Hay adulterios que son quitar el tiempo que necesitan nuestros hijos para supuestamente generarles un mejor nivel de vida. Nuestros hijos al final no van a recordar los costosos juguetes que les hayamos comprado, ni los lujos de la casa donde vivan, sino van a recordar los momentos con papá, van a recordar esos tiempos enseñables, esos tiempos de juego. Esos son los recuerdos que van a quedar grabados en la vida de nuestros hijos. Y para eso, evidentemente, se necesita tiempo. Ahora, cuando no hay tiempo, Patricia, lo que hay que hacer es priorizar tiempo. Hay que agendar tiempo. Pues sí. Si en la semana no lo hay, a lo mejor el sábado tiene que estar dedicado íntegra y enteramente a la familia. Para salir, para pasear, para hacer deporte, para ir al cine, para tomar una hamburguesa, para cualquier cuestión. Pero cuando no hay tiempo, precisamente porque no lo hay, habrá que tomar la agenda y agendar, igual que agendamos tiempo para el trabajo y reuniones importantes, tiempo familiar y tiempo con los hijos, sin duda. Ahora, una de las cosas que expresan mucho las parejas es que cuando los chicos están pequeños es fácil atraerlos, es fácil deslumbrarlos o compartir, pero cuando ya los chicos llegan a la adolescencia, en muchas situaciones se crea un abismo, don Juan. Sí, no siempre es así. La adolescencia no hay que demonizar la adolescencia, ¿no? Hay niños que transitan por la adolescencia mucho mejor que otros, ¿no? Ahora, bien es cierto que todo lo que hayamos metido en la maleta de valores, de momentos, de modelaje, de disciplina, de cariño, todo lo que hayamos metido en la maleta de nuestros hijos hasta los 12 años, preadolescencia, eso es con lo que ellos se van a manejar cuando a partir de los 12 y 13 llegue la adolescencia, que es una etapa donde los niños, para reafirmar su naciente feminidad o masculinidad, se separan por crisis de oposición. Fíjate que de repente papá y mamá, que eran los reyes del mambo hasta los 12 años, de pronto pasan al cubo de la basura.
basura. Ya quién sabe es mi profe, o quién sabe es mi compañero, quién sabe. Sí. Entonces, ese periodo de la adolescencia va a ser más fácil de transitar en la medida de los valores, momentos y vivencias que hayamos aportado antes de que llegue ese momento, ¿no? Ahora, don Juan, habremos perdido un poquito la percepción de lo importante que es precisamente la educación en nuestro núcleo familiar. Correcto, sí. Se habrá desvirtuado esta situación y a esto sumarle cómo ayudar nosotros como padres, evidentemente, y si somos los responsables nosotros, ¿verdad?, de guiar en esa identidad que están formando nuestros hijos. Sí, eso es importantísimo. Fíjate que la palabra compañerismo, en su etimología latina, quiere decir comer pan con. Es decir, que las comidas, los tiempos en familia, se constituyen en entornos naturalmente favorables que propician comunicación, que propician buenas palabras. Cuando tú estás sentado en la mesa con tus hijos, estás en un entorno naturalmente adecuado para que surjan conversaciones, y si en esas conversaciones, por eso aconsejamos siempre en escuelas de padres, que si los papás, los que tienen el privilegio de pasar al menos una comida en el entorno familiar, que no pongan la televisión, porque eso limita la conversación. La televisión es un absoluto enemigo de las conversaciones en familia, por lo menos en la mesa, y si en los contextos de las comidas se aprovechara para hablar, para contar cosas, cómo te fue, cómo, en fin, si aprovecháramos esos momentos, estaríamos generando un pegamento bien interesante de comunicación y de unidad familiar, que no solo permitiría que nuestros hijos, cuando tengan problemas, ya hayamos generado un colchón de confianza, claro, para que nos los cuenten, sino que cuando sean adultos, probablemente reproducirán lo mismo que han vivido en el contexto del hogar, ¿verdad? Es increíble que cosas tan sencillas en la Sí, vida cotidiana es puedan marcar Sí, una sí, gran diferencia. Es cierto, lo sencillo es lo importante en realidad, Totalmente. y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Don Juan, me encantaría quedarme toda la mañana A mí también, de conversando verdad. con usted. Un placer, Patricia. Ha sido un placer sí. tenerlo Igual, aquí igual. en nuestra casa y le deseo lo mejor. Y muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Un placer, hasta otra ocasión. Y esperemos, ¿verdad?, Gracias. que estas familias Sí. trabajen en ese giro que es necesario. Así es. Que pase un feliz día. Igualmente, Muchas gracias. Nosotros son 9:09 de la mañana, así que es momento